Sean este momento de tiempo compartido. Federación Patronal y María Gabriela Pastorini, Seguros Generales. Nos sentimos más cerca tuyo día a día con una programación que vos elegís porque te gusta. NBR, la radio 90.5 desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227 5398 56. NBR, la radio 90.5. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha publicado en el boletín oficial del día 30 de septiembre la resolución que establece la vigencia de nuevos cuadros tarifarios del servicio de energía eléctrica, y es por eso que tomamos contacto con Germán de Negri, gerente de Copesna. Germán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Enzo, para vos, pero para todo tu equipo y también para toda tu audiencia. Bueno, en primer lugar, gracias por tomarte estos tiempitos. Sabemos que estás en la oficina trabajando, así que gracias por tomarte este minuto para poder entablar la comunicación. No hay problema. Creo que es oportuno para poder aclarar un poco todas estas cuestiones que son bastante complicadas de entender, con todas algunas aristas y demás, ¿no? Bueno, comentanos entonces. Tengo entendido que esta resolución aplica ya a partir de el 1 de octubre, así que ya el servicio que estamos consumiendo en este momento técnicamente se vería incrementado en la próxima boleta. Sí, exacto. Esta nueva resolución involucra los consumos a partir del 1 de octubre, que es el día posterior a la que se publica en el boletín oficial, entonces legal y formalmente es lo que corresponde. Esto implica que, si bien son consumos a partir del 1 del 10, hay que tener en cuenta que con el retraso que se factura respecto al consumo, que son aproximadamente 2 meses, todos estos cambios se van a ver reflejados recién en diciembre, de manera parcial, porque depende cuándo se lea, digamos, ese estado, y ya en enero seguramente al 100%. Pero como vos bien decías en la introducción, son nuevos cuadros tarifarios que a su vez también establece cómo es el procedimiento de aplicación de la segmentación tarifaria, que se ha venido hablando mucho, sobre todo en medios masivos, y se ha invitado en varias oportunidades a través de distintos medios a la inscripción a ese formulario o declaración jurada donde el gobierno decía que había que inscribirse para poder segmentar y mantener los subsidios, digamos. Claro. Eso es así, es relativo. Nosotros ahora recibimos ya por primera vez, fue en realidad tiene fecha 22 de septiembre, recibimos el padrón con ya la segmentación efectuada por el Estado, que es quien hace en definitiva el cruce de los datos que vuelca el usuario en esa declaración jurada con los datos que tiene el Estado en las diferentes bases de datos. Entonces, en definitiva, ese cruzamiento le otorga un segmento en el cual va a estar catalogado o claro, encuadrado a ese usuario. En el caso de Navarro en particular, nosotros más o menos contamos hoy con 6.800 usuarios residenciales. Recordemos que esa segmentación solo aplica a usuarios residenciales, no al resto de los usuarios. Y aproximadamente, por lo que vimos en ese archivo, el 45% de los usuarios residenciales hicieron la declaración jurada. Es decir, aproximadamente 3.500 usuarios de los cerca de 6.000 y pico que tenemos en la actualidad. Este padrón seguramente se va a venir actualizando mes a mes con los cambios que implique, o nuevos usuarios o bajas, o puede ser también cambios de segmento en función de la información que maneje el Estado en lo que hace a sus bases de datos, ¿no? En definitiva, nosotros vamos a tener ahora 3 segmentos que fueron los que estipuló el Estado: un segmento que se llama menores ingresos, otro segmento que se llama ingresos medios y otro segmento que se llama ingresos altos. Claro, que va a variar dependiendo del ingreso mensual que perciba el usuario. Sí, el ingreso, y no solamente el ingreso, sino que también otras características que se pueden encontrar en la web, que son, por ejemplo, los bienes que tenga una determinada persona.
Si tiene más de un inmueble o si tiene más de un vehículo, también es, independientemente del ingreso, también está encuadrado dentro de lo que sería altos ingresos. Y a partir de ahí se pagarían distintas tarifas. A su vez, o sea, entonces, como decíamos, tenemos tres grandes segmentos. El segmento de menores recursos o de menores ingresos son aproximadamente 3.100 usuarios, es decir, un poco menos de la mitad del total de usuarios residenciales. Después tenemos alrededor de 800 en lo que sería medianos ingresos, que tiene una particularidad de facturación, y aproximadamente 2.000 en los que son altos ingresos, que tiene otra tarifa aplicable. A su vez, dentro de esos 3.100 usuarios, que son los de menores ingresos, hay usuarios que al día de hoy tienen la tarifa social. Esa tarifa social al día de hoy es subsidiada o solventada por el Estado provincial. Entonces, provincia dispuso, como nosotros estamos dentro de, digamos, de lo que sería la jurisdicción provincial, dispuso que aquellos usuarios que al día de hoy tienen la tarifa social, que son aproximadamente 2.000, la mantengan independientemente de qué segmento les haya tocado. En su gran mayoría coinciden que los de tarifa social, y es lógico que coincide que son los que están encuadrados en menores ingresos, por eso mismo mantienen la tarifa social. Entonces, esos usuarios van a tener una tarifa social que es igual a la que se venía cobrando a partir del último cambio, que fue allá por el 20 de julio del 2022. Es por esto, sí, es por esto, perdón, que se habla que el aumento es relativo dependiendo justamente, ¿no?, de la segmentación a la cual pertenezcas. Sí. Exacto. El usuario de tarifa social, en definitiva, en este nuevo cuadro tarifario no tiene aumento. O sea, no va a pagar más cuando se le aplique este nuevo cuadro que el que se venía aplicando anteriormente. Va a pagar lo mismo, al menos en esta instancia. Seguramente a posteriori saldrán nuevos cuadros que, bueno, veremos o no si tienen incremento. Eso es lo que hace la tarifa social. Y puntualmente en estos casos hay usuarios que tienen la tarifa social, pero que no han realizado la declaración jurada. En estos casos en particular, el gobierno provincial está pidiendo que nosotros fomentemos, vamos a ver, además de hacerlo por los medios, si podemos poner alguna leyenda en la factura, que aquellos usuarios de tarifa social que no hayan completado la declaración jurada lo hagan, porque podrían perder ese beneficio y en definitiva, si lo pierden, pasarían a pagar la tarifa del segmento que están encuadrados y no la de la tarifa social, que sería la que les corresponde al día de hoy. Entonces, esas personas que tienen tarifa social, que obviamente lo pueden ver en la factura por un lado, y no hayan generado la declaración jurada, sugerimos que lo hagan cuanto antes puedan. ¿Existe alguna página web o algo en el cual yo pueda ingresar y consultar capaz mi estado o cuáles son los requisitos de cada segmentación? Sí, nosotros en la página web nuestra, www.copesnaltda.com.ar, hemos hecho una pequeña herramienta de consulta que ni bien entran para encontrar el cuadro ahí de esa herramienta, ingresando con el número de usuario que consta de 5 dígitos, guión 2 dígitos más, que sería, digamos, un usuario puede tener más de una conexión, o sea, eso identifica el número de conexión, o con el DNI o CUIL, automáticamente le va a devolver a esa persona en qué segmento fue catalogado y si tiene o no hecha la declaración jurada, y a su vez también si tiene la tarifa social. O sea, ingresando ahí con esos dos datos, o con un dato de los dos, perdón, ya directamente le va a dar esa información. Impecable, Germán. Bueno, muchísimas gracias. Permitime aclarar alguna cosita más. Sí, adelante. Quedamos por ahí en el tema de los bajos, de los menores ingresos. Después está el segmento de ingresos medios. En ese caso en particular, que son alrededor de 850 usuarios, van a tener otra tarifa, o sea, igual a la tarifa de los menores ingresos, hasta los 400 kilovatios de consumo mes. Si una persona consume 500, por decir algo,
bueno, hasta los 400 kilovatios va a pagar esa misma tarifa que el de menores ingresos, que no tiene aumento tampoco en este nuevo cuadro, y por el excedente de los 400 sí va a pagar la tarifa nueva que tiene un incremento del orden del 36%. A su vez, los usuarios que están encuadrados en el segmento de ingresos altos, eso sí, van a pagar en todo el consumo ese incremento del orden del 36%. O sea, entonces ahí tenemos, para resumir, de los 4 segmentos, tarifa social no tiene incrementos, tarifa de menores ingresos no tiene incrementos, tarifa de medios ingresos no tiene incrementos hasta los 400 kilovatios, y tarifa de altos ingresos tiene un incremento del orden del 36%. Bien. Eso es lo que hace a las tarifas residenciales y a los cuales aplica la segmentación. Después, en este nuevo cuadro también tenemos las tarifas de los usuarios no residenciales, que podríamos decir la tarifa general, que es 1G, o la rural no residencial. Esas también tienen un incremento del orden del 26%, y la tarifa industriales o comercios grandes, que son tarifas T2, T3, esos tienen un incremento en la energía, porque en esos casos se facturan la potencia por un lado, la energía por otro. Esto es muy, muy específico y muy puntual, pero bueno, debo decirlo, la potencia no tiene incrementos y la tarifa de la energía tiene un incremento del orden del 40%. Bien. Y el resto de los usuarios, los mayores a 300 kilovatios, que son 5, bueno, no tienen incrementos, que lo han tenido en unos cuadros anteriores. Y permitidme aclarar que estos padrones que vienen del Estado, nosotros tenemos que aplicarlos tal cual vienen. Es decir, Copesna no tiene la facultad de modificar el segmento de una persona, si fue encuadrado en segmento N3, por decirlo, o en N1, que es altos ingresos, no tiene la facultad de cambiarlo a un segmento de menor ingreso. Eso, en todo caso, la persona tendrá que hacer el reclamo correspondiente, pero nosotros no tenemos esa facultad y tenemos que aplicar ese padrón tal cual viene del Estado. Claro, resaltamos dos cosas entonces. Uno, que Copesna no determina el segmento en el cual es catalogado cada uno de los usuarios, y en segundo lugar que este aumento no es puntualmente para todos, sino que también depende justamente a la segmentación en la cual está determinado cada uno de ellos, que podemos consultarlo ingresando a la web. ¿Me la nombras de nuevo, por favor? La web es www.copesnaltda.com.ar. Muy bien. Ahora sí, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda la mesa y a toda la audiencia. Gracias. Germán de Negri, gerente de Copesna, ha estado hablando aquí con nosotros en el aire de la radio 10:34 en la mañana.